Segunda de Reyes 3:15. Segunda de Reyes 3:15. Amén. Dice así la palabra de Dios. 1, 2 y 3. Mas ahora traedme un tañedor. Y mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo. Vamos a orar. Padre, está en los cielos, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos una bendición especial para este día, que prepares nuestros corazones para recibir la enseñanza, el mensaje, la sabiduría que no quieres compartir a través de ella, Señor. Te pedimos que me uses una vez más en el nombre de Jesús. Amén, amén. Pueden sentarse. Y le he titulado así mismo, traedme un tañedor. Tañedor. ¿Qué cosa es tañedor? ¿Saben qué es un tañedor? Si lo buscamos así yo tengo una Biblia que me da palabras directo en hebreo, como se dice en hebreo, me da el número, entonces yo busco el número después y así es como se ve en hebreo y se pronuncia como Nagán, tañedor es como Nagán, se pronuncia, es raíz primaria apropiadamente a teclear, es decir, llevar el ritmo de una tonada con los dedos, especialmente tocar instrumentos de cuerdas. Es de aquí, en general, hacer música, cantar, melodía, músico, tañedor, tocar. Es decir, es un músico, tal vez con un arpa, o tal vez en estos días como una guitarra, aquel que sabe hacer ritmo, música, y prácticamente tañedor es esa palabra. Pero antes de continuar ahí, vamos a ver cómo es que Eliseo llega a este punto, traedme un tañedor. Y para eso tenemos que ir al principio de Segunda de Reyes, en el capítulo 3. Vemos que Jorrán, hijo de Acab, acuérdate, Acab y Jezabel, recuerden, Acab era el que y se casó con esta mujer idólatra, y Jezabel, acuérdate que fue que mandó a matar que le manda un mensaje a Elías que lo iba a mandar a matar. Es decir, que ambos eran muy corruptos, vivían en idolatría, hacían cosas, imágenes a Baal, hacían cosas terribles. Ahora, el hijo de Acab y Jezabel, dice Jorrán, hijo de Acab, comenzó a reinar en Samaria sobre Israel el año 18. Estoy en versículo 1 de capítulo 3 de Segunda de Reyes. Dice, sobre Israel el año 18 de Josafat, rey de Judá. Recuérdense que habían dos reinos, estaba Israel, que estaba con 10 tribus, y estaba Judá, que estaba con las otras dos. Y Jorrán, de Israel, estaba reinando estas 10 tribus, que es la que se conoce también como Samaria. Y dice, y reinó 12 años Judá seguido, y dice, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Qué dice? Que hizo lo malo, es decir, que siguió los pasos de su padre. Dice, aunque no como su padre y su madre, porque quitó las estatuas de Baal que su padre había hecho, pero se entregó a los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel y no se apartó de ellos. Dice el versículo 4. Entonces Mesa, rey de Moab, era propietario de ganados y pagaba al rey de Israel 100,000 corderos y 100,000 carneros con sus vellones. Es decir que Mesa, rey de Moab, se sometía a Acab y le mandaba estas cantidades, dice 100,000 corderos y 100,000 carneros, pero al morirse Acab, él se rebeló y él dice, yo no te voy a mandar más nada. Entonces prácticamente le hace la guerra a Jorrán. Dice, pero muerto Acab, el rey de Moab se rebeló contra el rey de Israel, es decir, Jorrán, el hijo de Acab. Salió entonces de Samaria el rey de Jorrán y pasó revista a todo Israel, y fue y envió a decir a Josafat, rey de Judá,
el rey Moab se ha rebelado contra mí. ¿Irás tú conmigo a la guerra contra Moab? Y respondió, iré, porque yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como los tuyos. Y dijo, ¿por qué camino iremos? Y él respondió, por el camino del desierto de Edom. Entonces, escuchen, hay una situación. El rey de Moab se rebela contra el rey Jorán. Y Jorán le pide al rey de Judá, a Josafat, le dice, ¿te vas a unir conmigo hacia la guerra con él? Y dice, sí, claro. Es decir, que Israel y Judá se unen para hacer guerra. Y entonces le dice, bueno, ¿por qué caminos vamos? Vamos por el desierto de Edom. Entonces el rey de Edom también se une con ellos. Hay tres reyes. El Jorán, rey de Israel, está el rey de Judá, que es Josafat, y está el rey de Edom. Es decir, que tres reyes van por el camino del desierto para atacar a Moab, que se había rebelado, al rey Mesa. Mira el versículo 9. Salieron pues el rey de Israel, el rey de Judá y el rey de Edom, como anduvieron rodeando por el desierto 7 días de camino. ¿Cuántos días? 7 días. Estuvieron caminando por ¿dónde? Por el desierto, y le faltó agua para el ejército y para las bestias que los seguían. Es decir, para los soldados, todo lo que les seguían. Imagínate caminando 7 días por el desierto. Dice que tuvieron necesidad de agua, tuvieron necesidad de tomar agua, les escaseaba el agua. En el versículo 10 vemos que dice, entonces el rey de Israel dijo, es decir, este es el hijo de Acab, Jorán, dice, ¿qué ha llamado Jehová a estos tres reyes para entregarlos en manos de los moabitas? Un mensaje negativo, un mensaje diciendo, esto lo permitió Dios para entregarnos en las manos de nuestros enemigos, en las manos de moabitas. Escucha esto. Más Josafat, acuérdate, Josafat es el rey de Judá, es donde estaba el templo, es donde estaba allí Jerusalén. Dice, más Josafat dijo, ¿no hay aquí profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por medio de él? Y uno de los siervos de Israel respondió y dijo, aquí está ¿quién? Aquí está Eliseo, hijo de Safat, que servía a Elías. Y Josafat dijo, este tendrá palabra de Jehová. Y descendieron a él el rey de Israel y Josafat y el rey de Edom. Versículo 13, entonces Eliseo dijo al rey de Israel, el rey de Israel, acuérdense, era Jorán, el hijo de Acab. Mira lo que le dice Eliseo a este rey, ¿qué tengo yo contigo? Ve a los profetas de tu padre y a los profetas de tu madre. Y el rey de Israel respondió, no, porque Jehová ha reunido a estos tres reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Mira cómo dice él que esto que está pasando es para destrucción de ellos, y por eso él no consulta a sus falsos profetas de sus padres y de su madre. Entonces vemos el 14 que dice, y Eliseo dijo, vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que si no tuviese respeto al rostro de Josafat, el rey de Judá, no te miraría a ti ni te viera. Vemos, acuérdense de lo que vimos en la casa culto, vimos la irreverencia, de cómo se burlaban del profeta. Le dice, calvo sube, y él maldijo a aquellos muchachos y salió gozoso y despedazó a 42 de esos muchachos. Y ahora vemos que él también es respetuoso. Dice, si no hubiera sido por el rey Josafat, el que sí piensa que, vemos que él es el que insiste, este rey Josafat, el que insiste, ¿es aquí algún profeta de Jehová? Vemos que dice, si no hubiera sido por este hombre, por respeto a él, dice, por respeto al rostro de Josafat, rey de Judá, no te miraría a ti
ni te viera. Es decir, que él tiene, a pesar de su cargo, a pesar de su posición, él tiene respeto al rey. Vemos que él es respetuoso. Pero vemos ahora este versículo 15, que es el que rompe estas diferencias. Vemos que hay necesidad, vemos que hay un gran riesgo de que puedan morir allí en el desierto. Vemos que no tenían agua, pero vemos que viene este rey que hacía lo malo delante de Dios, Jorrán. Pero con todo eso, vemos el versículo 15, dice, mas ahora traedme un tañedor. Es como rompiendo, mira, tenemos muchas diferencias, que en verdad no quisiera ni hablarte ni mirarte, pero más traedme un tañedor. Es decir, traedme una música, una melodía, vamos a cambiar el ambiente. Traedme un tañedor. Imagino que aquel tañedor, aquel músico empezó a tocar y cambió el ambiente. No sé si se ha fijado que a veces estás en la iglesia o estás en un lugar, pero empieza a sonar la alabanza, la adoración y ya tú te olvidas de la diferencia, de que tú no, aunque no compartes cosas con los demás, pero te olvidas de eso, te desconectas y alabas a Dios. Y eso fue lo que pasó aquí. Aquí empezó a sonar la música, la alabanza. ¿Y qué pasó? Dice, y mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo. El tañedor hizo cambiar esa atmósfera de diferencia, esa atmósfera de que, tú sabes, yo no quiero ni verte la cara, pero por respeto al otro rey, te estoy viendo, pero dice, mas ahora traedme un tañedor. Y eso muchas veces tenemos que hacerlo en nuestra vida. Muchas veces hay diferencias en nuestra vida, hay cosas que no están bien unos con otros, pero decimos, mira, vamos a unirnos en oración, vamos a unirnos en oración a Dios y cambia la atmósfera. Y eso cambió la atmósfera de aquel lugar, de aquel desierto, de aquella situación. Y vino que la mano de Jehová sobre Eliseo. ¿Y qué trajo? ¿Cuál fue el mensaje? Mira qué clase de mensaje. En versículo 16, ¿quién dijo? Así ha dicho Jehová, hacer en este valle muchos estanques, porque Jehová ha dicho así, no veréis viento, ni veréis lluvia, pero este valle será lleno de agua, y beberéis vosotros y vuestras bestias y vuestros ganados. ¡Qué lindo! No vas a ver nubes, no vas a ver lluvia, no vas a ver viento, pero va a haber agua. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Y muchas veces Dios nos bendice de esa forma. No vas a ver esto, no vas a ver tal vez los recursos, pero va a haber lo que tú necesitas. Y eso era profecía, dice en versículo 18, y esto es cosa ligera en los ojos de Jehová. Porque entregará también a los moabitas en vuestras manos, y destruiréis toda ciudad fortificada y toda villa hermosa, y talaréis todo buen árbol, y cegaréis todas las fuentes de agua, y destruiréis con piedra toda tierra estéril. Aconteció pues que por la mañana, cuando se ofrece el sacrificio, he aquí vinieron aguas por el camino de Edom, por donde ellos venían, por ese camino. No habían agua, pero después de la profecía empezaron a salir aguas de ese camino hacia ellos. Y la tierra se llenó ¿de qué? De agua. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Y cuando todos los de Moab oyeron que los reyes subían a pelear contra ellos, se juntaron desde el que apenas podía ceñir armadura en adelante y se pusieron en la frontera. Y cuando se levantaron por la mañana y brilló el sol sobre las aguas, vieron los de Moab desde lejos las aguas rojas como sangre. Ahora el reflejo de estas aguas, ellos lo veían como sangre, los de Moab. Y mira lo que dijeron, esto es sangre de espada, y los reyes se han vuelto uno contra otro, y cada uno
dado muerte a su compañero. Ahora pues Moab al botín. Ellos pensaban que se habían matado y aquel reflejo rojo pensaban que era la sangre de ellos que se habían matado unos con otros. Y van y dice, vamos, tomemos el botín, busquemos todo lo que ellos tienen y dejaron allí. Pero cuando llegaron al campamento de Israel, se levantaron los israelitas y atacaron a los de Moab, los cuales huyeron delante de ellos, pero los persiguieron matando a los de Moab. Y asolaron las ciudades, y en todas las tierras fértiles echó cada uno piedra, y se llenaron y cegaron también todas las fuentes de agua, y derribaron todos los buenos árboles, hasta que en Quijareset solamente dejaron piedras, porque los honderos la rodearon y la destruyeron. Y cuando el rey de Moab vio que era vencido en la batalla, tomó consigo a 700 hombres que manejaban espada para atacar al rey de Edom, mas no pudieron. Entonces arrebató a su primogénito que había de reinar en su lugar y lo sacrificó en holocausto sobre el muro. Y hubo gran enojo contra Israel y se espantaron de él. Y se apartaron de él y se volvieron a su tierra. Qué tremendo, hermano. En el medio del desierto, donde estaban ahí sin agua, buscan a Dios, buscan al profeta. Vemos que le molestaba estar en presencia del rey de Jordán, porque Jordán, acuérdense, seguía haciendo lo malo, no se había apartado de lo malo, a pesar que había quitado las estatuas de Baal, pero no se apartó de lo malo. Y vemos que rompe estas diferencias trayendo al tañedor, a la música, trayendo la música. Por eso la música en las iglesias es tan importante, porque rompe diferencias, rompe ese estatus de discusión y trae a buscar a Dios. Dice, traedme un tañedor. Y vemos allí que vino la profecía y se cumplió. Y vemos que sin lluvia, sin nube, sin viento, llegó el agua. Así va a llegar nuestras bendiciones a nuestras vidas. Sin ver las cosas que lo producen, llegarán esas bendiciones. Amén. Porque creímos en Él, porque adoramos a Él, porque buscamos al que todas las cosas grandes que pensamos que son imposibles y difíciles, dice que para Él son ligeras. Dice, para qué cosa ligera son estas. Y también dice, y te entregaré a tus enemigos. Es decir, no solo le suplió de agua, sino que le dio la victoria aún antes de pelearla. Ese es nuestro Dios. Amén. Cuando veas dificultad en tu vida, cuando estés en el desierto, cuando no veas la provisión y los recursos, dile, Señor, tú no necesitas nube, tú no necesitas viento, tú no necesitas nada, ningún recurso para bendecirme a mí, porque es el Dios que todo lo puede, el que hace todas las cosas para nuestro bien. Amén. Tráeme un tañador. Cuando sientas que hay discusiones, que hay conflicto, busque una alabanza a Dios, busque una adoración a Dios. Trate de sincronizarse con Dios. Trate de cambiar las atmósferas. Hay atmósferas que no te permiten escuchar a Dios. Fíjate que el profeta, a pesar de que estaba en presencia de Dios, él no escuchó el mensaje hasta que trajeron al tañador. Él le dice, traedme al tañador. Y ahí es cuando viene la mano de Jehová sobre él y le da la palabra. Tenemos que tener una vida de adoración a Dios, de agradecimiento a Dios. Aunque nos vaya mal, aunque estemos en el desierto caminando por varios días, aunque tenemos necesidad de agua, recuerden de tener una adoración a Dios. Para escuchar su palabra, para escuchar el nuevo mensaje, para escuchar dónde está el recurso y cómo ha de caer, cómo ha de venir. Amén. ¿Cuántos bendicen a Dios? Amén. Vamos así a terminar en oración, un mensaje pequeño
tenemos la celebración de la iglesia y este año Dios ha sido esas bendiciones en todo este año. Nos ha proveído, nos ha sustentado, nos ha bendecido. Nunca ha faltado su gracia y su misericordia, nunca ha faltado su palabra y esperemos que continúe bendiciéndonos muchos años más. Amén. Así que vamos a terminar en oración. Padre que está en los cielos, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos bendice, nos enseña bendición, aún sin verlo, la lluvia, aún sin ver los vientos, aún sin ver las cosas necesarias para producir agua. Vemos que tu milagro nos sustenta y nos bendice, Señor. Pedimos que nos guarde, nos libres y ayúdanos a tener esto en nuestras mentes, que tu provisión, tu sustento es cosa ligera para ti, para nuestras vidas, y que nuestros enemigos también han de caer. Gracias, Señor. Gracias por tus bendiciones. Te pedimos que nos sigas guardando, que sigas cuidando la iglesia, y que podamos prosperar en tus manos y traer a tu iglesia los que han de ser salvos. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga.